Querida familia, muy buenos días a cada uno de ustedes. Dios les bendiga grandemente. Es un placer poder estar aquí acompañándoles en este espacio de conexión con Dios. Para el día de hoy nos compete estudiar el capítulo 21 del libro El deseo de todas las gentes, que a su vez se basa en el libro de Juan, el capítulo 5. Juan capítulo 5. Este será nuestro tema de estudio en la mañana de hoy. Quiero invitarles para que cerremos nuestros ojos allí donde se encuentran, a los que les sea posible, y tengamos una palabra de oración. Padre bueno, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tus bondades, porque ellas se renuevan cada día. Queremos pedirte que por favor nos enseñes, que por favor nos capacites, que este mensaje, sin importar la hora en la que sea reproducido, pueda cumplir la finalidad que tienes con él, Señor. Que cada día podamos acercarnos a ti, comprender quién eres tú, aprender acerca de tu palabra y ser fortalecidos en ella. Guíanos, enséñanos y capacítanos, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, querida familia, un feliz día para todos, Dios les bendiga grandemente. El capítulo de Juan, el capítulo 5, el libro de Juan, el capítulo 5, nos habla acerca de un suceso, y es la sanación de aquel paralítico de Betesda. Producto de ello vamos a ver que Jesús pasa uno de los tantos momentos eh, donde de alguna u otra manera tiene algún tipo de conflicto, por así decirlo, con los miembros del Sanedrín, producto de sus obras. El capítulo inicia hablándonos acerca de que había una fiesta, la fiesta de los judíos, donde todas las personas acostumbraban ir a Jerusalén. Jesús fue a Jerusalén, iba de camino, y cerca a Jerusalén, dice el versículo 2, hay algo que se llama un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto había una gran multitud, habían diferentes tipos de personas, habían enfermos, ciegos, paralíticos, habían diferentes tipos de personas porque había una creencia popular que decía que este estanque en ciertos momentos descendían ángeles, y cuando el ángel tocaba el agua y se movían las aguas, aquel que entrara en las aguas podía ser sanado. Este era un tipo de creencia popular que había en el momento. Vemos que allí había un hombre, el versículo 5 nos dice que estaba hace 38 años enfermo. Dice que cuando Jesús lo vio acostado, supo que ya llevaba mucho tiempo así. Le dijo, ¿quieres ser sano? Querida familia, aquí hay una enseñanza sumamente importante. La primera enseñanza que podemos tener es que Jesús, no es ajeno a las necesidades del ser humano. Jesús no pasó inapercibido por las circunstancias de este hombre. Jesús sabía lo que le acontecía, y sin embargo, Jesús parece hacer una pregunta un poco extraña. ¿Quieres ser sano? Yo les pregunto, ¿creen ustedes que este hombre, después de estar 38 años enfermo, postrado en una camilla, yo les pregunto, ¿no quisiera ser sano? Yo creo que tenemos la respuesta, y claro que sí, este hombre muy seguramente deseaba ser sano. Entonces, la cuestión es, ¿por qué Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Querida familia, para poder ser sanados por Dios, primero tenemos que reconocer que necesitamos esa sanación. Dios quiere hacer muchas cosas en tu vida, Dios quiere hacer muchas cosas en mi vida, pero Él no puede hacerlo hasta que nosotros primero reconozcamos nuestra necesidad de sanación. Vemos más adelante que el enfermo respondió, versículo 7, Señor, no tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agita el agua, mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Aquí vemos una segunda enseñanza sumamente importante. Si el hombre era paralítico, si el hombre quiere ser sano y su problema es que él no podía ir al estanque, ¿por qué Jesús no lo hizo? ¿Por qué Jesús no le ayudó? Sino que parece un poco
extraño, y Jesús le dice: levántate, toma tu camilla y anda. Este hombre estaba esperando una respuesta, este hombre estaba esperando a alguien que le ayudara. Jesús le dice que si quiere ser sano, él responde que por supuesto desea ser sano, pero que no tiene cómo hacerlo, no tiene cómo levantarse de su camilla. Y Jesús, aquí es donde vemos una segunda enseñanza muy importante en este día, y es que Jesús no hace por nosotros lo que podemos hacer en su nombre y por medio de la fe. Lo primero es que Jesús le pregunta: ¿quieres ser sano? Primero, Dios te quiere sanar. Dios puede querer hacer muchas cosas en tu vida, pero primero tú tienes que reconocer tu necesidad de Él. Primero tú tienes que reconocer que quieres ser sanado por Él. Y lo segundo, Jesús no va a hacer por ti lo que tú y yo podemos hacer a través de la fe. Quizás esto era imposible para este hombre, pero a través de la fe en Jesús todo es posible. Así que Jesús le dice tranquilamente: levántate, toma tu camilla y anda. Querida familia, este milagro dependía de la capacidad de este hombre para creer en aquel que todo le es posible. Aunque para este hombre era imposible levantarse porque llevaba 38 años en esta camilla, si tan solo creía en las palabras de aquel que formó el mundo, de aquel que creó nuestro cuerpo, si tan solo creía en las palabras de aquel que todo le es posible, él podría levantarse de su camilla. Dice el versículo 9: al instante aquel hombre fue sanado. No tuvo que entrar en ningún pozo, no tuvo que correr quizás en contra de las demás personas para esperar un milagro, sino que sencillamente al este hombre creer, tomar la decisión de fe de levantarse de su camilla, este hombre al instante fue sanado. Cuando este hombre es sanado, toma su camilla y se fue. Y dice, nos da el versículo 9 un dato muy especial, y es que este día en el que ocurrió esta sanación era un sábado. Producto de esto vamos a verlo, que los fariseos, al darse cuenta de lo que sucedió, porque este hombre llevaba 38 años, era un hombre conocido, lo ven en el camino con su camilla cargándola. Vale la pena aclarar que en el tiempo de los judíos, el pueblo de Israel se hizo diferentes normas. Empezó a hacer diferentes normas para guardar los mandamientos. De alguna u otra manera, en el pasado se dieron cuenta que por ir en contra de estos mandamientos habían sufrido. Así que entre ellos trataron de hacerse un cerco protector para guardar los mandamientos. Para guardar el cuarto mandamiento, guardar el mandamiento referente al día del reposo, se hicieron más de 3000 normas. ¿Qué significa esto? Una persona no podía caminar tantos pasos el sábado, una persona no podía cargar algo pesado más de ciertos metros, una persona si de pronto iba caminando y quizás mojaba parte de su túnica con un charco, no podía secarla porque era considerado un trabajo, y se hicieron una cantidad de normas que no están en la Biblia, que fueron costumbres hechas por hombres para observar o cuidarse de observar el sábado. Muchas veces, querida familia, tú y yo seguimos costumbres. Muchas veces hacemos cosas no porque estén en la palabra de Dios, sino porque en algún momento la aprendimos, en algún momento aprendimos estas tradiciones. Pero estos hombres dejaron que las tradiciones, dejaron que aquellas normas que ellos mismos inventaron los alejaran del sentido original de la ley. Y el sentido original de la ley es el amor hacia Dios y el amor hacia el prójimo. Así que estos hombres están enojados porque no solamente este hombre había sido sanado en sábado, sino que además estaba llevando su camilla, lo que para ellos era un crimen atroz. Si estos hombres no hubiesen estado, si el pueblo de Israel, si el Sanedrín no estuviese bajo la jurisdicción del pueblo romano, muy seguramente hubiesen tomado la decisión de no solamente quitarle esta vida, sino a la vida de aquel hombre que había hecho el milagro. Vemos entonces que muchas veces nos equivocamos
cuando seguimos nuestras costumbres por encima de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que en sábado es lícito hacer el bien y sanar la vida. Del pueblo, si viese a su prójimo necesitando? Yo les pregunto en esta mañana, si alguno ve que su hijo, un familiar, está pasando por una necesidad, tiene hambre y es sábado, ¿quién no le daría de comer? El cumplimiento de la ley es el amor. Entonces vemos que el pueblo está enojado, el Sanedrín quiere ver quién es el responsable. No sabían porque este hombre en un principio no tenía datos acerca de Jesús, pero más adelante vemos que se vuelve a encontrar con Jesús. Este hombre tiene información acerca de que fue Jesús. Jesús le dice que se guarde de decir que fue él porque todavía no ha llegado su hora. Jesús es sabio, Jesús es prudente y Jesús no quería adelantar no solamente los acontecimientos, sino que proféticamente Jesús está siguiendo una ruta. Así que Jesús no quería de alguna u otra manera que esta enemistad se pudiese levantar antes de tiempo. No porque Jesús quisiera la enemistad, sino porque el pueblo de Israel, a través de sus dirigentes, como lo eran los fariseos, no escuchaban la palabra de Dios. Vemos más adelante que los fariseos se dan cuenta que Jesús es aquel que hizo el milagro. Jesús se presenta ante el Sanedrín y ellos empiezan a debatir un poco su autoridad. ¿Quién le dio autoridad para hacer eso? Pero luego se enojan un poco más cuando Jesús les dice que no solamente tiene autoridad de hacer milagros, sino que incluso tiene la autoridad de perdonar pecados y de hacer prodigios que solamente le son dados a través del poder de su Padre Celestial. Al decir esto, Jesús está reconociendo de la misma naturaleza de Dios, por ende se está haciendo igual a Dios. Para los judíos, específicamente para el pueblo de Israel, para esos líderes religiosos como lo son los fariseos, el hecho de que Jesús se haga igual a Dios es una completa ofensa para ellos. Y esto era pagado con la muerte. Pero vemos que no podían hacerlo debido a la sumisión que tenían con el imperio romano. Vemos entonces que Jesús les dice que su autoridad no depende de él, sino que ya había venido un hombre muy importante como lo era Juan el Bautista, quien dio autoridad de él. Y no solamente eso, sino que Jesús les dice que si estudiaran la palabra, si realmente conocieran las escrituras, se darían cuenta que el mismo Moisés da autoridad acerca de que él es el Hijo de Dios. Pero el problema del pueblo es que aunque tenían mucho conocimiento, se habían basado en las costumbres, en las tradiciones y habían dejado la palabra de Dios en un segundo lugar. Hoy, de la misma manera, nos puede suceder, querida familia, que muchas veces hacemos cosas, creemos en cosas que no están en la palabra de Dios. Y así como lo dijo Jesús, podemos tener cargas que no son necesarias y poner a otros cargas que Dios no nos ha puesto. Por eso la invitación en esta mañana es para que busquemos la palabra de Dios, para que nos alimentemos cada día, para que podamos estudiar. Si de alguna u otra manera hay cosas que no entendemos, tenemos como pueblo un mensaje sumamente especial. El espíritu de profecía. Allí no se reemplaza lo que dice la Biblia, sino que de alguna u otra manera se amplía un poco más. Y el propósito de los escritos del espíritu de profecía es que podamos ir a la Biblia, que podamos entenderlo un poco más sencillo, que pueda ser un poco más fácil de comprender para nosotros. Querida familia, Dios tiene grandes planes para nuestra vida. Dios tiene grandes sueños para ti y para mí. No nos descuidemos, no ignoremos las profecías, no ignoremos el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. No coloquemos cargas que Dios no ha puesto. No sigamos creencias sencillamente porque fue una tradición, porque ha sido una costumbre que aprendí hace años. Dios nos invita a que busquemos en su palabra la verdad, que busquemos en la palabra el camino. Y Dios nos recuerda a través de su palabra que Jesús es la verdad
y el camino. Así que quiero invitarles para que tengamos una palabra de oración en este momento. Señor, gracias porque en tu palabra encontramos la verdad. Gracias porque en tu palabra encontramos el camino que nos lleva a la salvación. Gracias, Señor, porque Jesús es ese camino y esa verdad. Queremos pedirte que por favor sane, Señor, nuestras enfermedades físicas, emocionales, espirituales. Queremos pedirte por aquellos a quienes amamos que están pasando por dificultades. Pedimos, Señor, que por favor les sanes. Pero ayúdanos a tener la fe de este hombre. Ayúdanos, Señor, a no esperar que las cosas sucedan, sino tomar la decisión de creer en ti y creer, Señor, que tú tienes el poder de hacer un milagro en nuestras vidas. Y ayúdanos, Señor, todos los días a conocer a Jesús, no según por lo que otros nos cuentan, no según por las tradiciones que nos han enseñado, sino a conocer a Jesús nosotros mismos a través de tu palabra. Gracias por tu amor y misericordia. Todo esto lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Querida familia, un feliz día. Dios te bendiga grandemente y que hoy puedas conocer un poco más acerca de quién es Jesús y del amor que mostró por cada uno de nosotros. Feliz día y muchísimas bendiciones.